Shalom Alejem, sean todos bienvenidos a esta sala virtual donde nos dedicamos al estudio de la Torah. Como sabrán, estamos entre las semanas que van desde Pesaj a Shavuot. Conocido por todos es que las comunidades judías estudiamos un capítulo del Tratado de Avot cada Shabbat. También conocen los que nos han seguido en este canal la costumbre en Hayolam que añadimos el estudio de la Didaje. Pero estamos de manteles largos porque tenemos un invitado especial. Desde la República Dominicana nos estará apoyando el Morey Jonathan, el cual va a exponernos la primera sección, que es el Tratado de Avot. Sin más introducciones, sin tardarme más, le paso cámaras y micrófonos, sin antes no decirle que sea bienvenido y gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Y le paso cámaras y micrófonos para su exposición. Adelante, More. Yo voy a tratar de hablar un poco de este tema del Pirkei Avot. Ok, fíjense, aquí tenemos Pirkei Avot, la joya atemporal de la sabiduría judía. Bien, ¿de qué se trata este asunto de el Pirkei Avot? ¿De qué se trata? Vamos a ver. Dice Pirkei Avot, la joya de la atemporal de la sabiduría judía. ¿Qué significa atemporal? ¿Alguien tiene alguna idea de qué significa atemporal? ¿Alguien sabe? Bueno, entiendo que no saben. Fuera de tiempo. Exactamente, fuera de tiempo. Bien. Dice Pirkei Avot, conocido como Ética de los Padres. Es un tratado talmúdico dedicado a la moral, los valores y la ética judía. Este tesoro de sabiduría se estudia tradicionalmente, dice aquí, fíjense, durante las 6 semanas entre Pascua o Pesaj y Shavuot, denominado en la religión popular como Pentecostés, transmitiendo enseñanzas que han perdurado a través de los milenios. Para que ustedes tengan una mejor idea, eh, Pirkei Avot es para el Talmud lo mismo que es el libro de Proverbios al Tanaj, o sea, al llamado o conocido popularmente como Antiguo Testamento. Pero sabemos que ¿verdad? Eso no corresponde a llamarle de esa forma a las sagradas escrituras hebreas. Bien, porque son aforismos o dichos de los antiguos sabios judíos que muestran la forma de cómo el ser humano debe elevar sus cualidades, sus características, llevarlas a un nivel bien elevado. Ahora, ¿por qué se estudia entre Pesa y Shavuot? ¿Por qué? Para elevar las cualidades para recibir la Torah. Porque para recibir la Torah se necesita que las cualidades nuestras estén purificadas, estén elevadas. Por eso se estudia Pirkei Avot. Ahora hay que verificar un poco el contenido. Dice aquí que a lo largo de esta presentación exploraremos aspectos más fascinantes de este texto fundamental desde su estructura y
contenido hasta su profundo impacto en la vida judía y su relevancia continua en el mundo moderno. Dice por aquí, origen y estructura del Pirkei Avot. Parte de la Mishnah. Bien. Díganme a ver si ustedes pueden ver esta línea que yo estoy dibujando aquí. ¿Se ve? Sí, ¿Mm? Sí, perfectamente. sí, sí, More. El Aníbal que está ahí conectado, yo lo conozco. No, usted no me conoce. Primera vez que me conecto. Ah, ok, ok. Bien. Fíjense de esto. Esto que yo estoy poniendo aquí son periodos del Tanaj. Periodos. Son periodos. Estos son periodos. Hay alguien que tiene un micrófono abierto por ahí. Ah, pero es usted, Pablo, que tiene esa bulla de fondo. Ya yo le apagué el micrófono. Bien, entonces, por aquí, tradicionalmente, la tradición judía ubica esto. En esta época, el año 1200, tenemos a Moshe y la recepción de la Torá. Así. Y la recepción de la Torá. Luego viene el periodo de los primeros profetas. Neviín. Así. Neviín. Hacia el año aproximadamente 1000 por ahí. O podríamos decir unos 1100 más o menos. 1100. 1100. Son Yehoshua, Shoftim, etc. Luego sigue la época de los Nevin Rishonim, hacia el año, vamos a decir, 700. Nevin Rishonim. Sí, Nevin Rishonim. Perdón, Nevin Aharonim. Son los últimos profetas. Aharonim. Son los últimos. Son Yishayahu, Irmiahu, etc. Entonces luego en esta época tenemos a los Anshe Neset, Neset Hagedolá, Hagedolá. ¿Quiénes son los Anshe Neset Hagedolá? Los hombres de la gran asamblea. Están por aquí. Están por aquí. Hacia el siglo V, por ahí más o menos. Siglo V. ¿Ah? Estaríamos hablando del año 500. Bien. Entonces, ya por aquí, en esta parte, aparece un grupo de sabios judíos que le llaman Zugot. Zugot o parejas. Sí, ya. O parejas. Y luego, esa pareja, los más famosos, ¿alguien me puede decir quién es? Los dos más famosos, ¿no saben quiénes son? Y por aquí aparece un periodo de otro, Adiós, y ley. y lee el Shammai, sí. Y por aquí aparece un grupo de sabios que le llaman Tanaín o repetidores. Repetidores. Entonces, en este periodo, que estaríamos hablando del año 100, antes de la era común, o el año, vamos a decir, 150 por ahí, más o menos, hasta el siglo I, aquí estaríamos hablando antes, punto, de la era, punto, común. Luego, estaríamos hablando del año 100 de la era
punto común. ¿Saben ustedes qué significa ese? Era común, así como se ve ahí. Entonces, en este periodo de tiempo, entre las parejas y los Tanaín repetidores, aparece el texto que nosotros vamos a denominar Pirkei Avot. Pirkei Avot. Pero ¿por qué tenemos que ponerlo en esa área? ¿Por qué tenemos que ponerlo aquí? Porque los rabinos llamados Sugot y los rabinos llamados Tanaín son los sabios que aparecen en la Mishnah, que son aproximadamente unos 60 sabios. ¿Hay alguien que no entiende lo que estoy diciendo ahora? ¿Mm? ¿Hay alguien que no entiende lo que estoy diciendo? Pregunto. ¿Mm? Bueno, parece que todos me entienden. Espero que hayan entendido este lío que hay aquí. Bien, entonces, ¿qué sucede? Dice, parte de la Mishnah. El Talmud está formado por dos partes. ¿Quién me dice cómo se llaman las dos partes del Talmud? Sí, hello, hello. Mishnah y Gemara. Mishnah y Gemara, exactamente. Y que Avot forma parte, apague el micrófono, Pablo. ¿Qué voz forma parte de la Mishnah? El texto principal de la Torá oral y el fundamento sobre el cual se construye el Talmud. A diferencia de los otros 62 tratados que se centran en la ley judía, Avot se dedica exclusivamente a la ética. ¿Qué quiere decir eso? Que este tratado no contiene Gemara. Todos los demás tratados del Talmud tienen Mishnah y tienen Gemara. Pero Pirkei Avot, por ser un tratado de ética y moral, no contiene Gemara, o sea, no tiene explicación, porque son tratados éticos y morales, que de hecho son muy interesantes. Si alguien no entiende algo, me puede preguntar, ¿ok? Bien, fíjense, dice por aquí, estructura detallada. Se divide en 5 capítulos originales cada uno, subdividido en párrafos llamados Mishnás. Fíjense, yo, para familiarizarme de algún modo con la gente que me escucha, que sé que muchos son cristianos, tomé esta información de un erudito cristiano hablando del tema, que por cierto sabe mucho, pero parece que no sabe hebreo, y a la palabra Mishnah en plural no se le dice Mishnás con S, se le dice Mishnayot. Ok, entonces él puso llamado Mishnás, lo cual es un error. En total comprende 97 Mishnayot. Fíjense, aquí se volvió a equivocar de nuevo y puso Mishnás, que transmiten enseñanzas de sabios talmúdicos. Esto de poner un sabio talmúdico aquí es un error, porque ya el Talmud básicamente se le llama la Gemara, pero vamos a dejarlo así. Algunas atribuidas a individuos específicos y otras representando el consenso de la época. Bien, entonces déjame borrar este lío de aquí para que eso no se vea así tan feo. Bien. Entonces dice por aquí que la transmisión de la sabiduría. Fíjense. Moisés en el monte Sinaí. Tradicionalmente el judaísmo ubica esto de esta forma. La primer Mishnah registra que Moisés recibió la Torá en el monte Sinaí, estableciendo el origen divino de las enseñanzas. Ahora, ¿qué tienen en común? Una breve pregunta, a ver si pueden entender esto. ¿Qué tienen en común el monte Sinaí, Moisés
y el desierto. ¿Alguien me puede decir? ¿Mm? ¿Alguien sabe qué tienen en común? Señores, pongan su cámara para que esto se vea interesante. Bien, si no saben, le voy a decir. La Torá solamente entra, o las únicas personas que reciben Torá, son las personas que son humildes. Son personas que, bueno, les voy a hacer un cuento. En una ocasión, todos me están escuchando. Creo que hay alguien que está frisado aquí. ¿Todos me oyen? ¿Se oyen? Sí, sí, se oye, se oye. Ah, mi hermano Nestalí está por ahí. Shalom. Salón, Chalón Moré. Shalom. Bien. Hay un cuento que dice que un rabino, que era Rosh Yeshiva de una escuela judía, era una persona muy rica y era el jefe de una yeshiva, de una escuela. Y Hashem lo bendijo con una hija. Entonces él eh, quería casar a su hija con el joven más inteligente y que más estudiara de la yeshiva, de la escuela. La palabra yeshiva es escuela. Pero como no sabía cuál era el más inteligente de todos, estudió bien un tema. Muy bien que lo estudió. Y hizo una pregunta. Y el joven que respondiera iba a ser el esposo de su hija. Una mujer preciosa, lindísima. Y el papá millonario en aquella época. Ya usted sabe. Cuando hace la pregunta, y ahí están todos los jóvenes rompiéndose la cabeza y no entendían nada. Y pasó una semana y nadie podía decir nada. ¿Por qué? Porque él quería ver qué tan humildes eran los estudiantes. Él quería ver qué tan humildes. Y si tenían deseos de aprender en realidad. Pues pasó una semana, pasaron 2 semanas y nadie respondía a la pregunta. Cuando un día va un joven a su casa y llegó allá a hablar con él. Dígale al sabio que yo quiero hablar con él. Y llegó así, sudado, cansado. Llegó. Cuando le avisan, que hay un joven ahí de la yeshiva que lo está buscando. Y le dijo, qué bueno que viniste. O sea, ya sabes la respuesta. Dice el joven, no me la sé. ¿Y a qué viniste? Le pregunta el sabio. Dijo, para que usted me diga la respuesta. Y el hombre se queda mirándolo y le dice, tú vas a ser el novio y el futuro esposo de mi hija. ¿Alguien lo entendió el cuento o no lo entendió? Vamos a ver, ¿lo entendieron? Carlos Cuando lo entendió. Vamos a ver. Carlos, explíquelo. Bueno, parece que Carlos no está. ¿Quién quiere responder? Yo lo entendí la historia. Ivonne lo entendió. Adelante, Ivonne. Vamos a ver. Bueno, él fue muy inteligente que fue a preguntarle la respuesta a su papá. Entonces, por esa inteligencia que su papá, ¿verdad? Dijo, wow, este fue el único que vino a preguntarme, porque si nadie se la sabía, él fue el único que fue a preguntarle la respuesta. Entonces, él fue más inteligente que el papá. Exactamente. ¿Por qué? Porque él lo que quería ver era humildad en el grupo, quería ver humildad en la persona. Entonces, como nadie sabía, ¿cuál es la única solución cuando uno sabe algo?
Preguntar. Preguntar, porque si usted no sabe, ¿qué tiene que hacer? Pregunte. Entonces, él al ver eso dijo, wow, verdaderamente este joven es inteligente y es sabio. Mira, vino a preguntar. Pues, Ah, pues, pues se casó con la hija de muchacho. sí, Qué claro, lindo. claro que sí. ¿Qué tienen en común? Moisés, el monte Sinaí y el desierto, que todos son humildes. Eso tienen en común. Según Bamidbar, Sefer Bamidbar, capítulo 12, Moshe es el hombre más humilde. El desierto no tiene nada de qué privar, también es humilde. Y el monte Sinaí, hay un midrash que dice que todas las montañas peleaban para que la Torá se entregara encima de ellas. Y la única que no dijo nada fue el monte Sinaí. Entonces Hashem dijo, ahí se va a entregar la Torá. ¿Entienden? Pero tengan cuidado con los midrashim, ¿eh? Mucho cuidado, que los midrashim despelucan a uno. ¿Saben lo que dicen Israel de los midrashim? Dicen, el que cree que los midrashim son reales es un tonto, pero el que no cree en ellos es más tonto todavía. ¿Entiendes? Hay que tener serio cuidado con eso. ¿Por qué? Porque los midrashim no son ni mentira ni verdad. Bien, y dice por aquí, dice, Josué y los ancianos son los que reciben la Torah que recibe Moisés, Tel Sinaí. Fíjense que dice Tel Sinaí la recibió, no de Dios, Tel Sinaí. Entonces dice Josué y los ancianos. Moisés transmitió a Josué, quien la pasó a los Zequenim, a los ancianos. ¿Alguien sabe cómo se dice ancianos en griego? ¿Alguien sabe cómo se dice anciano en griego? ¿Mm? ¿Saben? Y la palabra aparece en el Nuevo Testamento. ¿Saben o no saben? No, pero que saquen es hebreo. No, yo no Se, sé cómo se dice, queremos saber. se dice presbíteros. Presbítero. Presbíteros, sí. Claro, la palabra en griego suena un poco así más extraña. Sí, claro. Busquen la palabra presbíteros dentro del cristianismo para que ustedes sepan lo que significa. Según el cristianismo, no según el judaísmo, según el cristianismo. Bien, disculpen que me están escribiendo aquí. Bien, Es presbítero. presbíteros, sí, presbíteros, sí. Aquí dice que era un guía de fe. ¿Cómo? Un guía de fe. Ajá, entiendo. Pero eso se desconecta un poco del mundo judío, se desconecta un poco, ¿entiendes? Del significado original, hebreo, se pierde un poco. Bien, dice profetas y la gran asamblea. Luego de los Yehoshua y los Ekenim, los sabios, los reciben los Neviín y la gran asamblea. Ustedes tienen que saber que, aunque yo pongo la palabra profetas ahí, en el judaísmo, en el pueblo judío, no hay profetas. Lo que hay son Neviín. ¿Entendieron eso? No lo voy a explicar ahora, pero profetas y Naví en hebreo no son lo mismo. Son diferentes. No es lo mismo.
Un profeta es una persona que ve a través de una bola de cristal y ve el futuro, adivina el futuro. Eso es un profeta, un profácil en griego. ¿Entiendes? Un nabí, un profeta judío, o sea, un nabí judío, es una persona que habla de parte de Hashem. Entonces es un portavoz. ¿Cómo que se llama? ¿Entendieron la idea? ¿Cómo que se llama? ¿Un navío? Nabí, Ah, nadie. sí, nabí, sí. Entonces dice, y la gran asamblea. La gran asamblea son los Anshek Neseh Hagedolah, los hombres de la gran asamblea. Dice, los ancianos transmitieron estas enseñanzas a los profetas, o sea, a los Nevi'im, en plural, quienes a su vez la pasaron a los hombres de la gran asamblea. Sabios de la Mishnah, entonces, dice, las Mishnayot posteriores registraron los nombres de los transmisores desde la gran asamblea junto con sus enseñanzas éticas y morales. ¿Mm? El ciclo del estudio tradicional. Bueno, vamos a ver. Ciclo del estudio tradicional. En Pesaj o Pascua, el ciclo comienza después de la festividad de Pascua o Pesaj, marcando el inicio del periodo de estudio. O sea, que cuando viene la fiesta de Pesaj, el 14 de Nisan en la noche, que vendría siendo el 15, el 16, o sea, el 15 a la puesta del sol, es el primer día de Hag Hamatzot, pero también es el día 1 de la cuenta del Omer, de los 49 días, que se cuentan posteriormente y que nosotros estamos contando. Hoy se contó el día 19 de la cuenta del Omer. El día 19. Estoy en una clase, si quiere entrar. Yo estoy en una clase ahora, si quiere puede entrar y hablamos más tarde. Bien, continuamos por aquí. Entonces empieza el conteo, perdón, el conteo del Homer y también comienza, el ciclo comienza después de la festividad de Pascua o Pesa, marcando el inicio del periodo de estudio. ¿Qué se estudia? Sefirat HaOmer, o sea, la cuenta del Homer, y se empieza también eh, el estudio del Pirkei Avot. ¿Por qué? Para recibir la Torah. Para recibir la Torah hay que elevar nuestra personalidad, elevar las virtudes nuestras para tener un encuentro con Hashem. Recuerdan que eh, Hashem cuando creó a Java, a Eva, hizo dormir a Adán y extrajo una costilla o un hueso, una parte del corazón, mayormente la palabra costilla, bueno, mucho más profundo ese asunto. Y creó entonces la mujer. Entonces, ¿qué sucede? Luego se junta el hombre con su mujer y dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué quiere decir esto? Dice Rashi. Una sola carne es que tienen un hijo. Se reproducen. Cada persona, dicen los sabios místicos, que cuando se casa con una mujer, ella contiene la costilla que a él le falta y tiene esa parte divina y luego se juntan y forman una pareja y se reproducen. ¿Por qué lo menciono? Porque en el contexto
de que el pueblo judío se encuentra con Dios en el desierto es porque la mujer que es Israel, al igual que Adán, tiene una parte, Israel, la persona que son creyentes en la divinidad, tienen esa parte divina dentro de ellos y por eso se encuentran con él. ¿Entienden lo que el lío que estoy armando aquí? Ese acercamiento con lo divino viene porque hay algo intrínseco nuestro dentro de nosotros que pertenece al Eterno. Por eso reza el libro de Proverbios, Mishle, que dice, el hombre es una candela del Eterno. O sea, es el hombre, el alma del hombre es una candela, es una chispa divina. No me acuerdo el texto dónde está, pero dice algo así. Más adelante lo podría buscar. Y dice, continuación del festival. Muchas comunidades, incluyendo Chabad, continúan durante todo el verano hasta Rosh Hashanah estudiando Pirkei Avot. El estudio semanal. Se estudia un capítulo cada Shabbat después de la oración de Minha en la tarde. Entonces, Shavuot. El ciclo culmina con Shavuot, la fiesta de la entrega de la Torah, completando los 5 capítulos originales. ¿Entiendes? Completándolo. Pero posteriormente creo que son después del periodo, ¿qué periodo va después de los Amoraín? ¿Quién me dice? El periodo que va después de los Amoraín, ¿quiénes son? ¿No lo recuerdan? El periodo que va después de los Amoraín es el periodo de los Saboraín. Agregaron un capítulo posterior. Por eso hoy día el Pirkei Avot tiene 6 capítulos. Dice, 6º capítulo, una adición especial. Bueno, aquí está. Origen del 6º capítulo. Los sabios del periodo geónico, perdón, no fue de los Amoraín, sino de los geonín, añadieron un 6º capítulo para completar las 6 semanas, entre Pesach y Shavuot. Kinyan Torah, o Kinyan Torah, conocido como adquisición de la Torah. Este capítulo proviene de una braita, de enseñanzas de la era mishnaica, no incluidas en la Mishnah original. Señores, explicar lo que es una braita y una tosefta resulta muy engorroso, porque esas son las partes más básicas del Talmud y no puedo explicar eso aquí ahora. Se lleva mucho tiempo y, bueno, se distorsiona un poco lo que estoy explicando ahora. El valor de la Torah enfatiza en el inmenso valor de la Torah y las virtudes inherentes a su estudio, siendo apropiado para la semana anterior a Shavuot. ¿Por qué? Porque se enfoca mucho en cómo la persona reciba o adquiera la Torah. O sea, que tenga Kinyan Torah. Tradiciones de estudio, prefacio y epílogo. Es costumbre recitar un pasaje mishnaico adicional tanto antes como después del capítulo semanal. El prefacio destaca el valor de cada individuo. Cada judío tiene una participación en el mundo por venir. Fíjense que, a diferencia de otros grupos no judíos, sin criticarlos, sin decir que están mal, simplemente la Mishnah dice lo siguiente. La Mishnah dice, todo Israel tiene parte en el mundo venidero. Y también el Talmud dice sobre los no judíos, dice que los Hasidei Umot Baulan, ¿quiénes son los Hasidei Umot Baulan? Los Hasidei Umot Baulan son gentiles que tienen un nivel de Torah, tienen altos valores éticos y morales. Y el pueblo judío no condena a la gente
que no son judíos y que no creen exactamente en el Dios de Israel como lo hace el pueblo judío. No. De hecho, el Talmud dice que un gentil que estudia la Torah es como el sumo sacerdote. Eso dice. No lo digo yo, ¿no? Y habla muy bien de las personas que se acercan al pueblo judío para cambiar su vida. Pero esto no quiere decir que en el judaísmo existan las evangelizaciones ni las prédicas. No, no existe eso. Porque dentro del judaísmo, las personas que se acercan deben de hacerlo por su propia voluntad y por su propia reflexión. Si se leen Deuteronomio, capítulo 31, versículos 10 al 12, se darán cuenta de lo que digo. Si lo leen con un ojo bastante profundo. El estudio extendido. Muchas comunidades continúan el régimen del capítulo a la semana durante los meses de verano, extendiéndose hasta Rosh Hashanah. ¿Qué es Rosh Hashanah? El fin de año, el año nuevo judío. Lo que resulta en que todo el tratado se estudie 4 veces completas, debido a la magnitud de lo que ahí se habla. Preparación espiritual. El estudio durante las semanas cálidas está dedicado a fortalecernos espiritualmente y prepararnos para los desafíos morales que presentan los meses de verano. Entonces, la inspiración divina del Pirkei Avot, origen divino, según la tradición judía, según la tradición judía, a diferencia de otros códigos morales humanos, revelación sinaítica, parte integral de la Torá dada a Moisés, sabiduría trascendente, perspectiva que supera la limitada mente humana, debido a que estos aforismos, aunque cortos, pero tienen un nivel de profundidad muy intenso, muy grande, estos aforismos crean en la persona un acercamiento con más vehemencia y con más ahínco a la Shejinah. Dice, lo que distingue a Pirkei Avot de otros códigos morales es su origen divino, mientras que otros sistemas éticos son creaciones humanas, limitadas por la perspectiva finita de la mente mortal. Pirkei Avot está divinamente inspirado, formando parte de la Torá revelada en el monte Sinaí. Esta conexión directa con la revelación divina otorga sus enseñanzas profundas y universalidad que trasciende el tiempo y las circunstancias culturales, haciendo que sus lecciones sean eternamente relevantes. Aún para el día de hoy, unos casi 2000 años después. Fíjense cómo entra la Mishnah. La Mishnah 1 dice, los 3 pilares del mundo. Shimón el justo enseñaba, el mundo está apoyado por 3 cosas. ¿Cuáles son? El estudio de la Torá, el servicio divino y las buenas obras. ¿Qué es el estudio de la Torá? Voy brevemente a hacer un pequeño énfasis sobre qué es el estudio de la Torá. Y para eso voy a hacerlo de este libro que tengo aquí conmigo que se llama La ética del Sinaí, del rabino Rabí Israel Meir HaKohen. Ponga mucha atención a lo que voy a leer de aquí. Un comentario muy interesante, lo leí hace unos 7 años atrás, más o menos, cuando leí este libro por primera vez, hace unos 7 años. Abre. Escuchen bien lo que dice este libro. Sobre 3 cosas se basa el mundo: el estudio de la Torá,
el servicio a Dios, o sea, el culto a Dios, y los actos de misericordia. Pero solamente me voy a enfocar ahora en el estudio de la Torah. ¿Qué es el estudio de la Torah? Fíjense bien, dice el rabino Israel Meir Hakohen, el Hafetz Haim, dice lo siguiente. El estudio de la Torah es un precepto bíblico, como está escrito, y la aprenderéis, las leyes de la Torah, y os cuidaréis de observarlas. Eso aparece en el libro de Devarim o Deuteronomio, capítulo 5, versículo 1. Dice el rabino en este libro, La ética del Sinaí, lo tengo aquí conmigo. Dice, en el tratado de Peah, o sea, un tratado del Talmud, de la Mishnah, de la Gemara, dice, los sabios enumeran varios preceptos por los que uno recibe dividendos en este mundo, además de la retribución espiritual que recibirá en el mundo venidero. Pero al final de esa misma Mishnah, los sabios hacen hincapié en la retribución que uno merece por estudiar la Torá. O sea, los sabios se enfocan en cuál es la retribución, el pago que la persona recibe por el estudio de la Torá. ¿Y qué dice? Dice, equivale a la retribución acumulativa por observar todos los preceptos juntos. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que estudia la Torá, o sea, nosotros aquí ahora que estamos estudiando la Torá, estudiar la Torá equivale a cumplir todos los 613 mandamientos. Según se explica aquí, en este libro. Dice que el Talmud de Jerusalén, en su tratado de Peah, determina que en términos de valor, escuche bien, póngame mucha atención, en términos de valor, ni siquiera todos los preceptos juntos pueden llegar al valor de estudio de una sola palabra de la Torá. O sea que el estudio de una sola palabra de la Torá equivale a cumplir, equivale a más alto que cumplir todos los mandamientos juntos. Dice dice el libro de Proverbios en su capítulo 4, versículo 2, dice lo siguiente. Dice, escuche bien esto. Dice, oigan bien, Proverbios 4:2. Qué interesante esto. Dice, porque una buena enseñanza os he dado, no abandonéis mi Torá. ¿Pueden ustedes repetir ese texto que acabo de decir ahí? Hashem creó todo el universo, todos los mundos, todas las estrellas. Creó todo. Y a nada de eso le llamó bueno. ¿A qué le llamó bueno? Proverbios 4:2. Proverbios 4:2 dice. ¿Qué dice Proverbios 4:2? Dice, porque una buena enseñanza, ¿cómo? Una buena enseñanza os he dado, no abandonéis mi Torah. Entonces la pregunta sería, ¿a qué Dios llama bueno? ¿A qué un ángel llama bueno? ¿A qué un rey llama bueno? ¿A qué un rico llama bueno? ¿A qué un hombre adinerado llama bueno? ¿A qué un hombre ligeramente acomodado llama bueno? ¿Y qué un pobre llama bueno? ¿Entienden la escala? Sí. ¿Qué tan lejos estamos nosotros o qué tan cerca de a lo que la divinidad le llama bueno? ¿Se puso a pensar eso? Dice, la Torá es una joya escondida en la que el Creador se deleita constantemente, como está escrito. Proverbios 8:30 dice,
Yo, la Torá, soy el deleite cotidiano de Dios. Por esta razón, Hashem subraya que se trata de su Torá, significando que la Torá tiene tal importancia que incluso el mismo Dios, en su sublime y divino nivel, se deleita constantemente. Por lo tanto, es claro que no debemos abandonarla. ¿Qué le parece el comentario del rabino Israel Meir Hakohen? ¿Qué le parece? Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Comentario de este sabio. Sí. De hecho, está a la venta. Disculpen el anuncio. Bien, ya estamos terminando, no se preocupen, yo sé que aburre un poco. Dice sobre los tres pilares del mundo. Shimón el justo enseñaba, el mundo está apoyado por tres cosas: el estudio de la Torá, el servicio divino y las buenas obras. Justicia y verdad. Los primeros sabios enseñaban principios fundamentales de justicia, verdad y la importancia de juzgar a cada persona favorablemente. El poder de las palabras. Shammai aconsejaba, diga poco y haga mucho. ¿Saben ustedes en qué texto de la Torá se inspiró Shammai para decir, diga poco y haga mucho? ¿Le llega alguna idea de en qué texto se enfocó él para decir esto? ¿Alguna idea? Bien, les voy a decir. ¿Ustedes recuerdan cuando Abraham vinieron tres hombres a visitarlo? ¿Recuerdan esa historia? ¿La recuerdan o no la recuerdan? En Génesis 18. Hello. ¿Lo recuerdan? ¿Se frizó? ¿Se fueron? No, aquí estamos. Sí, sí, la recuerdo. Cuando les da de comer, los invita a comer y le dan y se ríe Sara, ¿no? Ajá, solamente Alicia lo recuerda. ¿Y los demás? Sí, yo recuerdo, sí, sí. Bueno, yo les voy a comentar que yo no recuerdo nada porque yo no estuve ahí. Bueno, yo lo leí. Qué Yo no fuerte. recuerdo nada porque yo no estaba ahí. Bueno, pero en fin. ¿Ustedes recuerdan qué Abraham les dijo a los hombres cuando lo vio? ¿Alguien recuerdan qué Abraham le dijo? ¿Qué Abraham les dijo a ellos cuando los vio? Textualmente no recuerdo, ¿no? No recuerdan, pero parafraseado, no tiene que ser correcto. ¿No recuerdan qué le dijo? Que los invitó a entrar. Se Exactamente. pasaron a comer, ajá. Los invitó a entrar, pero ¿para qué? Para que se refresquen. ¿Recuerdan? Ahora, una pregunta. ¿Fue eso lo que hizo Abraham? Bueno, yo voy a tener que mandarlos No, no leer el solo libro de Génesis entero. no solo se refrescaron, More, sino que también les preparó alimentos para Les que comieran. preparó un banquete, como dice Alicia. Entonces, Sí. ¿qué hizo Abraham? Dijo poco, Hizo mucho. hizo mucho. Bien. Él le dijo, venid, mis señores, entraos bajo mi techo y refresquense. Y que desde que entraron a su casa, ¿qué hizo? Sara, fulanito, vayan. Y atenderlos y servirles. ¿Saben qué aprendieron los sabios judíos de ese texto? Esto que estoy hablando, esto es Pirkei Avot, esto que estoy hablando ahora. Esta forma de interpretación de la Torah que yo estoy usando ahora en este momento es Pirkei Avot, ética de los padres. Ya. ¿Qué aprendieron los sabios de ese texto? Dijeron lo siguiente: todo el que vaya a tu casa, no deje que se vaya vacío, que se lleve algo, aunque sea en el vientre.
un chin de comida, un jugo, un vaso de agua, lo que sea. Muy bueno. ¿Me entiendes? Eso aprendieron los sabios. Pero aprendieron otra cosa más interesante todavía, de acuerdo a los midrashim y a los místicos mecubalín del judaísmo. ¿Qué más aprendieron? Dijeron, cuando veas una persona pobre en la calle, ayúdale, porque puede ser un enviado de Hashem. Y se va más lejos el Talmud, dice, en el mundo hay 36.000 personas justas, y por el bien que los humanos le hacen a esos enviados, por eso Hashem no destruye el mundo. No lo digo yo, ¿eh? Cuidado, no es algo que yo me lo estoy dando. Muy bien. Seguimos nosotros con lo que es nos toca la sección de la didaje. Para eso vamos a compartir pantalla. Muy bien. De ahí nosotros seguimos con la didaje. Muy bien. Ok, ¿qué vamos a ver en esta ocasión? ¿Qué vamos a abordar? Me gustaría abordar el título, de hecho, el título de este documento. Muy bien. Y hay un título corto y uno largo. Este es uno de ellos. Didageton dodeca apostolon. ¿Ah? ¿Cómo dice el primer versículo de nuestro documento? Dice, la enseñanza de nuestro maestro mediante sus emisarios a las naciones. Eso es lo que hoy vamos a explorar. Vamos a explicar un poquito acerca de esto. Hay otras traducciones, hay quien lo pone así, la enseñanza del Señor, Curios, por medio de los 12, traducen apóstoles, a los gentiles. Muy bien, entonces, nosotros hemos preferido la de arriba, la enseñanza de nuestro maestro mediante sus emisarios a las naciones. Señor como maestro. Muy bien, y bueno, vamos a tratar de demostrar que la palabra didaje, enseñanza, no es simplemente como lo podemos entender desde este contexto de nuestra cultura, no, sino que es una enseñanza tradicional, pasada de generación en generación, ¿sí? De ahí que vamos a manejar también lo que es el vocablo tradición. ¿Ah? Ok, entonces, la enseñanza tradicional, si me permiten parafrasear, la enseñanza tradicional o de la tradición, la enseñanza de la tradición de nuestro Santo Maestro, mediante la cadena de discípulos a los que se pueden encontrar entre las naciones, si es que puedo parafrasear todo lo que aquí dice. Muy bien. Ajá. Déjenme ver un poco acerca de la tradición, de esta enseñanza de la tradición. Está escrito en una carta de Shaul, aquí está en Thessalonican Bet, que dice, así que, hermanos, estén firmes y conserven las tradiciones que les fueron enseñadas. Aquí la palabra tradiciones, aquí lo he puesto, es paradosis en griego, ¿sí? Entonces, les llama a estar firmes, ¿sí? Firmes y a conservar las tradiciones. Ok, si usted busca en alguna de las versiones que tenga a la mano, encontrará que algunas no traducen la palabra paradosis como tradición, sino lo traducen como enseñanza o como doctrina. Entonces diría, hermanos, estén firmes y conserven la doctrina que les fueron enseñadas, la instrucción que le fue dada,
de palabras, ¿sí? Esto es, por ejemplo, pusimos ahí orales, ya por nuestra, ya por carta nuestra. La tradición no solamente es transmitida oralmente, llega un punto, llega un momento donde surge la necesidad de ponerla por escrito. ¿Ah? Eso es lo que sucedió en nuestro pueblo. Tenemos dos Torot, como dice el tratado de Shabbat, cuando una persona que se quería convertir llega con tanto con Hillel como con Shammai y le dice, ¿cuántas Torot te tienen? Y le dice dos. ¿Ah? La Torah oral, Torah Sheba'al Peh, y la Torah escrita, Torah Shebikitab. Aquí está haciendo esa referencia, vean, hay una parte oral y la otra escrita. ¿Sí? Muy bien, entonces, ya ahí en paradosis, de un momento. Bien, perdón por la interrupción, ahí estamos. Ok, entonces, primero hay que analizar la palabra paradosis, ¿sí? Ahí está el número de Strong en el griego, ¿ah? Y dice que viene de la palabra 3844 para, que significa desde o junto a, y didomí, entregar. Entonces, propiamente, o sea, literalmente podríamos traducirlo como dar algo desde o entregar junto a, ¿sí? Esto se refiere a la tradición transmitida de una generación a otra, de generación en generación. Por eso, paradosis no debe ser traducida como usualmente es traducida. En las versiones cristianas prefieren, cuando se trata de Shaul, cuando se trata de Rabbi Yoshua, de los primeros alumnos, siempre lo van a tratar de traducir, o sea, intencionalmente, o puede ser. Vamos a darles el beneficio de la duda. Puede ser que inconscientemente. ¿Ah? Por ejemplo, esta palabra paradosis, cuando se trata de los judíos, la traducen como la deben traducir, como tradición. Miren, Matitiá, capítulo 15, dice, y respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Elohim a causa de vuestra tradición? Y la palabra es paradosis. ¿Ah? ¿Vieron? Mientras se trata de los fariseos, dicen, paradosis significa tradición. Ajá. Pero en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, por ejemplo, aquí estoy poniendo la Biblia latinoamericana, dice así, ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestros, no he cambiado nada para que no digan, tal cual lo que dice, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibiste de nosotros, pero es la palabra paradosis, es la misma palabra. Shaul está diciendo que se alejen, ¿ah? Que se alejen de todo el que no anda según la paradosis que recibieron de ellos. Y paradosis no es doctrina, no es enseñanza, es tradición, como bien traducen la misma Biblia, en Matitiá traduce tradición, paradosis, pero cuando se trata de los primeros discípulos, prefieren no utilizar esa palabra porque, ya saben, el cristianismo quiere librarse de las tradiciones. Ellos pretenden resolverlo todo con solo escritura. O sea,
una de las 5 solas, que es solamente a través de las que todo se deduce, toda regla de fe se deduce de las escrituras mismas. La Biblia explica Biblia, en otras palabras. Ajá. Pero como vimos, paradosis no es doctrina, no es enseñanza, es tradición. Lo vemos en la definición que ponen los diccionarios, separando las palabras, ¿sí? En la etimología de la misma es tradición, y bien traducido, como en materia, es tradición. ¿Por qué se niegan a ponerle tradición ahí? Porque se supone que ellos no siguen tradiciones. Es decir, la tradición que recibiste de nosotros, o sea, la recibieron de Shaul, de un hombre. Y eso les espanta, les aterra, les repugna. La tradición de los hombres, ellos lo tienen así como que algo que tienen que apartarse. Y eso es lo que, desgraciadamente, muchos discípulos de Rabí Yehoshua hacen, diciendo, oh, no, la tradición rabínica, ala para allá, oh, no, eso es esta tradición de hombres, es blasfemo para ellos. O sea, tiene una repulsión hacia eso. Y no es así. Los primeros discípulos no tuvieron esto. Es más, tenían tradiciones. ¿Cómo lo estamos viendo? Ok. Y para esto quiero llevarnos, ya que estamos en la primera semana también, donde se estudia Avot, capítulo 1, en la Mishnah 1, que dice, Moshe Kibel Torah Misinai. Un Mesará de Yeshua. Moshe recibió la Torah de Sinai. Dice mi Sinai, de Sinai. No dice Besinai. Recibió la Torah en Sinai y la transmitió a Yehoshua. ¿Sí? Vean, transmitir Mesara. De ahí va a venir la palabra tradición. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, Moshe la recibió de Hashem en el Sinaí. Luego la transmite a su principal alumno, Yehoshua. Yehoshua, a su vez, a los líderes del pueblo, los ancianos, Sekenim. Los ancianos se lo transmiten a los profetas se la transmiten a los hombres de la gran asamblea. Y además no lo vamos a ni siquiera leer porque no es nuestro tema. Aquí estamos viendo Kibel, es más, recibió es Kibel. Moshe Kibel Torah, Sinai. Moshe recibió la Torah en Sinai, más bien de Sinai, pero bueno, eso es otro, veremos eso en otra lección. Y luego la transmitió Mesará Yehoshua y la transmitió a su principal alumno Yehoshua. Vean estas palabras, ¿por qué? Porque en nuestra cita, aquí lo voy a poner otra vez para que lo vean. Taslonikim Bet 2.15, segunda traducción es 2.15, como dice en hebreo, así dice. Dice así, la Genahai, Imdu, y ustedes, hermanos, manténganse firmes de Ahasiku, Bakabalot, y retengan y esfuércense en las Kabalot, que se acuerdan cómo dice, y la recibió, ¿sí? Asher Lumaften Im, que le fueron enseñadas Bitbarenu, con nuestras palabras, o Im,
Beigartenu, o en nuestras cartas o por escritos, ¿no? Lo que se traduce normalmente, hermanos, les mandamos el nombre de nuestro Señor Yahushua. Y eso es muy importante hacer notar esto, ¿sí? Que no se aparten, que se aparten de todo hermano que viva desordenadamente. No, pero esta no es la cita. Este es 3:6, perdón. ¿Ah? Lo que estamos viendo ahí es 3:6. Y arriba en hebreo tenemos 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Miren, de hecho ahí está el 15, ¿no? Y manejó Kabbalot, las tradiciones. Acuérdense que hay 6 niveles, hay quien habla de un poquito más, de lo que es tradición oral, ¿no? La Torah Shebal Peh. La más alta, ¿sí? La primera, es Kabbalah. No es el lado esotérico de la Torah, no tiene que ver con el Zohar, Kabbalah es lo que se recibió de. Luego viene Alajá de Moshe Sinai, una ley transmitida a Moshe en el monte Sinai. ¿Ah? Esta clase ya la hemos dado, así que los remito a esa clase. Por eso Kabbalot no significan misterios esotéricos. No, el nivel Soter no, significan tradiciones, ¿sí? En las tradiciones que fueron enseñadas ya sea por nuestra palabra o por nuestros escritos. Y también hemos puesto aquí, 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, donde dice que deben alejarse del que no viva ordenadamente. O sea, sin la tradición no se puede vivir ordenadamente. Según la tradición, vive desordenadamente y no según la tradición que de nosotros recibiste. Dice entonces, ahora sí en hebreo, esta misma cita, 2 Tesalonicenses 3:6, dice, Beinenu, מצבין אתכם אחים בשם אדוננו יהושע, אדוננו ישוע, dice המשיח, אשר תיבדלו מכל אח, de todo hermano, מהקש, דרכיו, בעינינו מתהלך על פי הקבלה, ¿sí? Y no según la tradición, a Kabbalah, Asher Kibel Meitanu. La Kabbalah, la tradición que Kibel, que recibiste. Si ven que la pusimos en azul, Kibel, porque por eso dimos en Abot. Dice, Moshe Kibel Torah Misinai. Moshe recibió, Kibel, recibió la Torah del Sinai, y la transmitió, o sea, en modo de tradición, a Yehoshua. Y es lamentable que incluso en las versiones que hay en hebreo del Keter, de los escritos de los primeros discípulos, eviten poner la palabra Masorá, aunque bueno, se pusieron Kibel y Kabbalot. Pero esto es como para matizar, que no se vea tanto que es tradición, porque la palabra tradición es Masoret, la Masorá, y no lo traducen así, lamentablemente. Pero bueno, entonces, la tradición es un vínculo. Miren lo que dice Yehezkel. Vea Barti. אתכן תחת השבת בביתי, אתכן במסורת הברית
Oh, increíble, ¿eh? Bemasoret Aberid, en la tradición del pacto. Traducido normalmente dice, os haré pasar bajo la vara, el Shabbat, y os haré entrar en los vínculos del pacto. Así dice Reina Valera 1960, vínculos del pacto. Pero, bueno, ahorita vamos a explicar por qué traduce vínculos y no masoret como la tradición del pacto. ¿Ah? Dice, los haré pasar bajo la vara. Un pastor cuando contaba a sus ovejas, de hecho el diezmo era así, le dejaba y pasaban por la vara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, diezmo, ese era el diezmo. ¿Ah? De cada 10 se apartaba uno. Entonces, vean, aquí tenemos, dicen los vínculos del pacto, porque dicen, bueno, Masoret, la palabra, viene de la palabra vínculo. Y dijeron otros, no, viene de la raíz tradición. Algunos incluso de disciplina. Por eso algunos otros ven como vínculo, porque entienden que viene de la palabra justamente vínculo. Algunos otros no, que es tradición, Masoret. ¿Ah? Pero no es que sean excluyentes, de hecho. Vínculo es tradición porque justamente es lo que une el maestro con el alumno, la generación pasada con la nueva generación, y la generación 15ª con la primera, y la 23ª con la segunda, y así, etc. Todas están unidas en el gran vínculo, en la gran cadena de la tradición. O sea, estos términos no son excluyentes el uno al otro, sino más bien yo diría complementarios. Fíjense, entonces, en Meir, capítulo 11, se dice de nuestro santo maestro, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Ahí está la palabra de Dajé. Y en Yohanan, en Yohanan dice, él mismo, de su enseñanza. Mi enseñanza, mi didaje, no es mía, sino del que me envió. Todas estas citas son importantes para que conectarlo con Agot. ¿Ah? ¿Qué más? Los alumnos tenían este vínculo de la tradición, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los Shilhim, a la comunión, al departamento del pan y a la oración. Esa enseñanza es una enseñanza de la tradición, como vamos a tratar de mostrar. Ahorita apenas establecimos que para dosis, ¿sí? Es tradición. Ahorita vamos a establecer lo demás. Y luego, en Galat, por ejemplo, tenemos que dice Shaul de su experiencia, no consulte enseguida con carne y sangre. Muchos creen que Shaul, todo lo que dio es lo recibido por Hashem en lo que ellos llaman su conversión. Y no es así. No es así. Él tuvo una experiencia, por supuesto, mística por ahí, pero esto no es lo que único que enseñaba. También se reunió con otros, pero sí dice, no inmediatamente. Los que eran emisarios antes que yo. Pues dice, no consulté enseguida, pero sí lo consultó. Ni subió a los que eran emisarios antes que él, sino dice que se fue a Arabia y regresó otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, o sea, después de ocurrido ese tiempo, subió a Jerusalén para conocer y entrevistarse con Shimon Kefa, uno de los insignes y el más grande de los alumnos de Rabbi Yehoshua. Entonces, dice que se reúne y se entrevista con él.
y estuve con él 15 días. ¿Qué estuve haciendo con él? Pues por supuesto aprendiendo. Pero no vi a ninguno de los otros, sino a Jacob, el hermano del Mesías. Todas estas citas, ¿para qué? ¿Ah? Para lo siguiente. Bueno, ya una más para conectarlo todo. Lean ahí en los escritos de los primeros discípulos cómo deben comportarse con los enviados. Aquí la palabra griega diría apóstoles, y los profetas. Recíbanlo como recibirían a Toneno y a Yoshua cuando sus emisarios los visiten. Eso está escrito en el capítulo 11 de la DG. Pero les dice, a las comunidades no solamente llegan emisarios, sino llegan también profetas. Nótese bien, también llegan profetas a las comunidades para enseñar. ¿Ah? Y les dice, recíbanlos como si estuvieran recibiendo al mismo Mesías. Y ustedes deben saber cómo deben de recibirlos. Bueno, así que hermanos, estén firmes y conserven las tradiciones que fueron enseñadas, ya sea de palabra o de carta nuestra, o por escrito o por palabra. ¿Sí? Y Timoteo Salef dice a Timoteo, verdadero hijo de la fe, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina. Doctrina, enseñanza, lo que es la didaje. ¿Ah? Entonces vean la cuestión de la transmisión. En la Mishnah nos dice, Moshe Rabenu, se la entregó a su discípulo principal, Yehoshua Binun. Yehoshua Binun se las entregó a los líderes de a los líderes del pueblo, los ancianos. Los ancianos se lo entregaron a dos profetas, o sea, pasaron ese vínculo, la tradición. Y los profetas a los hombres de la gran asamblea. Vean estos cuatro. Moshe, a Yehoshua a los ancianos a los profetas, y los profetas a los miembros de la gran asamblea. De ahí deriva lo que estamos viendo nosotros. Yehoshua Rabenu se lo transmite a sus principales alumnos. Estamos hablando de los 12 que él escogió, los 12 emisarios. Había mucho más, pero estos son los principales. Vean, así como Moshe Rabenu, después de recibirlo de Hashem, se lo pasa a su alumno más cercano. Yehoshua Rabenu, de haberlo recibido en esta comparación de Hashem, por supuesto, él tuvo también maestros, ya hemos dado, creo que 2 o 3 clases acerca del tema. Ha tenido maestros humanos, por supuesto. Pero en esta comparación, así como Moshe recibe de Hashem, y luego se lo pasa a su discípulo principal, Yehoshua Rabenu también dice, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, él lo recibe desde lo alto también y se lo pasa a sus principales alumnos, que son 12 en este caso. Así como Yehoshua, el principal alumno de Moshe Rabenu, se lo pasa a los ancianos, los 12, ellos van a enseñar y se lo van a pasar a otros emisarios. ¿Sí? Ellos van a entrenar a otros emisarios. Que se volverán líderes de comunidades. Así como los ancianos son líderes del pueblo de Israel, los emisarios serán los líderes de otras comunidades. Los emisarios se lo van a pasar a los profetas itinerantes. Acuérdense, la Didaje dice, no solamente llegan emisarios, llegan también profetas, como dijo también el Rabbi Yoshua, les enviaré a escribas, a profetas. Entonces, los emisarios a los profetas, equivalente a los ancianos a los profetas. Bueno, y luego los profetas itinerantes se lo pasan a la comunidad, como lo vimos en la Didaje 11.4. Esos profetas itinerantes le dan a la comunidad. Es eso equivalente a los profetas a la gran asamblea. Entonces, cuando dice la enseñanza de nuestro maestro por medio de sus emisarios a las naciones, está haciendo énfasis o haciéndonos una referencia, un guiño, una alusión
a la transmisión de la tradición, a este vínculo que va a unir a todo el pueblo, a este vínculo que en este caso va a unir al grupo que forma Rabí Yehoshua con los que se formarán después cuando se va expandiendo esto. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? Justamente a la transmisión. Así como dice ahí, esta es la enseñanza de la tradición de Yehoshua Rabenu a sus emisarios, ¿ah? Y estos a los que viven entre las naciones, nos está aludiendo a la transmisión de la tradición. Vimos que los primeros discípulos tienen tradición, orales y escritas, está escrito ahí en la carta de Shaul, y estas pasaron así. Primero, Yehoshua Rabenu se los pasó al grupo de los 12, que son sus principales alumnos. Estos a otros emisarios, o sea, entrenaron estos a otros emisarios. Los emisarios aquellos también entrenaron, enseñaron, transmitieron la tradición a aquellos profetas que había en esas comunidades. Y estos profetas finalmente a la comunidad. Por eso es que la Didaje, en el capítulo 11, va a decir cómo debes identificar o cómo se puede identificar un profeta falso de uno verdadero, porque hubo también quienes se hicieron pasar por profetas, aunque no lo eran, querían solamente unas ganancias y ventajas que les daba el título. ¿Ah? Pero no eran verdaderos profetas. Bueno, les enseña a probarlos, ¿sí? A probarlos. Ahí llegaremos a eso, a ver si estudiamos un poco acerca de ello. Y entonces, así como en en Abot nos dice todos estos para enseñarnos que la ética y la moral vienen del Sinaí, o sea, son cuestión de Torah que viene del cielo, Min Hashamayim. También te dice las tradiciones del grupo de Rabí Yehoshua, ¿ah? Tienen estas tradiciones que muchas no se conservaron, y en el caso de la G no quedaron solamente en orales, en enseñanzas orales. La tradición se escribió en el documento que hoy tenemos como la Didaje. Muchos otros pudieron haber sido escritos, pero no nos han llegado, al menos no se han descubierto hasta este momento. Y nuestro deber es seguirla transmitiendo, seguir siendo eslabones de la tradición. ¿Ah? Dejemos entonces aquel pensamiento cristiano que todavía tienen algunos grupos acerca de la tradición que es mala y que no debe de hacerse, que los discípulos no tenían, y cosas absurdas. ¿Ah? No, los primeros discípulos tenían tradiciones, recibieron de Yehoshua Rabenu, recibieron la tradición oral y la fueron pasando oralmente. Muchas de ellas fueron orales, pero también fueron algunas escritas. Y por eso también les motivamos a seguir estudiando la Didaje. Acompáñenos entonces en la siguiente semana para seguir aprendiendo acerca de este documento. Sin más, voy a terminar. Porque, bueno, nada más quería comentarles el día de hoy acerca de la importancia de la tradición. Y tú, que lo has recibido, que ves esta grabación, así como Shaul dijo, enseña, exhorta a tiempo y a destiempo, hazles ver a las demás personas, a aquellos que rechazan de palabra, incluso de acción también, la tradición. Enséñales, ahí está escrito cómo ellos, los primeros discípulos, Rabí Yehoshua, tenían una enseñanza tradicional y lo que transmitían era una tradición. Bueno, con esto voy a terminar. Muchas gracias por estar con nosotros. Agradecemos nuevamente al More
Jonathan de República Dominicana, por habernos compartido y haber estado en esta sala virtual, aunque por la diferencia de horarios no pudimos grabar juntos, pero bueno, aún así ha colaborado y espero que tenerlo en esta sala para las siguientes semanas. Pero ya estaremos viendo. Bueno, entonces les deseamos una feliz semana, que todo sea para bien